Hola, hola. Vayan confirmando que me escuchan y muy buenas noches a todos los que nos van a acompañar en esta primera taller de Pensando el Rol. Les agradezco a todos quienes están aquí por acompañarnos. Espero que les guste lo que hemos preparado. Así que ya saludando a quienes se nos van sumando. Acá ya me confirma Stoker que se escucha perfecto. Así que voy a empezar a introducir qué es todo esto. Eh, Esto surge de la idea de empezar a hacer una serie de talleres para poder levantar todo ese material que nosotros levantamos en algún momento con las infografías. No voy a profundizar mucho más, solo espero que quienes nos estén siguiéndonos también en Twitch, o sea, porque puede haber gente que esté en Facebook, que nos esté siguiendo en Instagram y en Facebook. Este taller va a ser subido después al canal de YouTube. Vamos a estrenar el canal de YouTube con este taller. Así que voy a cambiar un poco la escenografía. ¿Qué vamos a ver hoy día? Estructura y diseño narrativo de sesiones y campañas. ¿Qué es todo esto y por qué lo empezamos así? Esto va a ser parte de dos talleres que vamos a ver narrativa en juegos de rol y no vamos a profundizar todos los temas que existen, sino que dos bien específicos. Lo que estamos viendo acá, que es la temática en general, y la próxima semana vamos a hablar de sesiones de investigación, que en mi caso son mis favoritas y por eso tengo cierta experiencia jugándolo. Vamos entonces, hoy día, ¿qué vamos a estar conversando? Estructura y diseño narrativo de sesiones y campañas. Ustedes pueden ir mandando sus preguntas cuando vayan apareciendo a los comentarios y los voy a ir leyendo cuando sea el momento adecuado. Les recuerdo además que si nos quieren apoyar y les gusta el contenido que hacemos como página, siempre se pueden suscribir a nuestro Twitch o en el link que aparece en la bio de nuestra Instagram, comprarnos un coffee, un poquito que nos permite tomarnos una cerveza o un cafecito cada cierto tiempo. Es de lo único que nos alimentamos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Entonces, primero vamos a hablar una presentación de los talleres, bien rápida, bien amplia, y luego vamos a entrar en sí al tema. ¿Qué nos referimos con estructura y diseño cuando hablamos de juegos de rol? Porque la estructura y el diseño de juegos de rol no es lo mismo que escribir una novela, no es lo mismo que escribir un guión. Eh, Así que, ¿qué son las características específicas del juego de rol? Luego vamos a adentrarnos a un concepto que viene desde la narrativa oriental, desde la narrativa japonesa y china especialmente, que es el Kisho Tenketsu. Y yo eso lo llamo el ritmo de la narración. El ritmo, y van a ver que tiene mucho que ver también con la estructura clásica de la narrativa occidental. Y finalmente vamos a ver cómo establecer una campaña o una sesión a través de preguntas dramáticas y objetivos. Va a haber harto contenido, harto material, así que vayan preparando sus notas de apunte, vayan preparando lo que necesiten porque vamos a hablar harto. Yo los voy a estar leyendo también a quienes nos van acompañando. Entonces, empecemos con Pensando el Rol. Como les contaba, estos talleres nacen a partir de el deseo de ordenar y compartir las hojas y hojas y horas de discusión que hemos tenido con nuestro equipo para armar la infografía. Cuando uno hace una infografía, tiene que dejar material afuera. Así que es lo mínimo que podemos hacer es, bueno, ok, todo este trabajo que quedó afuera, transformémoslo en esta serie de talleres. Además de esto, vamos a separar nuestros talleres en tres temáticas. La primera es narrativa, como mencionaba antes, y vamos a ver diseño de sesiones y campañas y diseño de, en específico, campañas y sesiones de investigación. Luego, eso será narrativa. Luego veremos creación de mundos y estableceremos cómo diseñar sociedades, mundos, asentamientos a través del método SPERM, del principio SPERM, que es los elementos mínimos que requieres para establecer una situación de este estilo. Y luego la siguiente será de creación de personajes. Recuerden, esto es siempre los sábados a las 20 horas.
Finalmente estaremos hablando de gestión de la mesa, y esto va a ser para narradores especialmente. Primero vamos a hacer una revisión de los tipos de jugadores que existen, y luego vamos a hacer una amplia revisión sobre la convivencia en la mesa, y herramientas que existen para ello. Así que, con eso en cuenta, nos vamos a lanzar al tiro a revisar este taller. ¿Qué hablamos cuando hablamos de diseño y estructura? Como mencionaba, el rol tiene una manera propia de diseño. Es una disciplina narrativa que, si bien no es tan nueva, es prácticamente más antigua que los videojuegos, que también tienen un estilo narrativo propio, nunca ha sido tan masivo como para que se desarrolle como una disciplina narrativa propia con investigaciones. Finalmente, por lo menos acá en Chile, y yo creo que en Latinoamérica, e incluso no sé si en Estados Unidos, uno no puede, no hay un lugar para estudiar como carrera ser diseñador de juegos de rol. Entonces, frente a eso tenemos que agarrarnos de herramientas de la narrativa literaria, de la narrativa cinematográfica, televisiva, incluso los mismos videojuegos que nacen desde los juegos de rol nos dan mucho material para aprender cómo diseñar esta estructura. Entonces, cuando hablamos de diseño primero, nos vamos a remitir a la etimología que ata la palabra diseño con la palabra designio. Designio como que cuando uno prepara una partida, prepara una campaña, lo que quiere hacer es una predicción de lo que va a suceder. Pero no es una predicción de lo que van a hacer los jugadores, sino de cómo el mundo reacciona al comportamiento y a las actitudes que tienen los jugadores. Porque uno no puede predecir qué va a hacer el jugador. Y si uno trata de predecirlo y lo estructura demasiado, va a terminar llevando una partida donde uno le está contando finalmente su novela a los jugadores. Y no queremos eso. Entonces, lo que necesitamos tener claro desde antes es generar este designio, esta claridad. Finalmente es eso, tener esa claridad de cómo actúa el mundo frente a la acción del jugador, frente a la acción de los jugadores. Y con la estructura nos referimos a un orden de las cosas, a una mecanización. Y esto no quiere decir que no improvisemos durante las sesiones, que todo tenga que ser al pie de un guión. Al contrario, no puede haber un guión. Porque si tenemos un guión, lo que estamos haciendo es lo mismo. Para eso hacemos una obra de teatro. Lo que tenemos nosotros es tener una cantidad de herramientas, ya sea NPCs, ya sea situaciones, encuentros, peligros, incluso preguntas a los jugadores y a las jugadoras que las tengamos preparadas desde antes. Esta preparación previa nos permite improvisar en la mesa. Finalmente, tú, si vas desnudo y empiezas a inventar todo en la mesa, tenemos un problema que la experiencia empieza a no ser consistente. De repente, una caída le quitó 20 puntos de daño a un personaje y una caída mucho mayor a un enemigo no le hace nada, siendo que están en condiciones iguales. Por tanto, si no le hace nada es porque hay algo raro. Y si no hay algo raro en esto, no estamos cayendo en la consistencia, entonces necesitamos estar preparados para improvisar, porque no tenemos un guión y no queremos tener un guión. Lo que queremos tener es como un abanico de posibilidades reactivas frente a las acciones de los jugadores. Así que a eso nos referimos acá cuando vamos a hablar de diseño y estructura. Ahora nos vamos a adentrar al concepto del Kisho Tenketsu, un concepto japonés, proviene en realidad de la narrativa china, pero el concepto en sí es japonés. Era usado para la poesía como una composición de 4 líneas: el ki, el sho, el ten y el ketsu. Y ahora, vamos a ver, ahí tenemos una gráfica de cómo se vería esto si lo ilustráramos. ¿Pero qué se refiere a cada cosa? Y van a ver que esto es narrativa básica, pero vamos a ver por qué esto, a diferencia de la narrativa clásica occidental, nos entrega una pista nueva. 2 pistas en realidad, pero vamos primero a adentrarnos en esto. Ki es el comienzo, la introducción a la historia. Presenta el o la protagonista. Luego el sho es el desarrollo de esta narrativa.
la protagonista se le presenta el antagonista y explica el conflicto. Y acá vamos, la palabra conflicto va a ser esencial de aquí a lo que vamos a ver más adelante. Luego tenemos el ten, el giro, el desafío, algo que impide que la historia siga por el camino esperado. Y acá es importante, el giro lo que nos hace es cambiar, vemos el camino hacia un lado y de repente dobla hacia un lugar inesperado. Esto significa que es inesperado tanto, y acá se menciona el protagonista y el lector, pero en este caso vamos a hablar del personaje y el jugador. Es algo inesperado para ambos. Y lo invita a seguir para descubrir cómo se soluciona o cómo él lo soluciona, porque acá vamos a hablar de rol. Y el Ketsu es la resolución de este conflicto, es la resolución del giro, y puede implicar la victoria o la derrota del protagonista. Y abre un nuevo conflicto con nuevos giros. Ok, vamos a centrarnos acá, vamos a ir viendo cómo adaptar esta idea a los juegos de rol, pero si bien esta estructura podría ser el largo de toda una novela, pensemos que nace como una poesía de 4 líneas. Es una cosa elemental, es la estructura básica de cualquier elemento que vayamos a poner en una situación narrativa. Entonces, hay 2 pilares que tiene yo lo veo más como una filosofía incluso de cómo abordar la narrativa. Primero, el Kisho Tenketsu es modular. ¿Qué significa esto? La estructura puede ser tomada por partes y no necesariamente en el orden presentado, aunque el orden presentado suele ser el más usual. Por ejemplo, podríamos tener una historia donde la complejidad va aumentando, entonces ya no tenemos un Kisho Tenketsu, sino que tenemos un Kisho Tenketsu, y que siempre aparece un nuevo giro en la historia, o que comienza por el final. Y ahí tenemos la clásica imagen del final, la pelea final, con que empieza un anime, con que empieza una novela, y luego te cuentan toda la historia para llegar a este final. Y así podemos ir viendo múltiples variaciones de esta estructura. Luego, y creo que este es el punto más interesante, es que tiene una estructura esta narrativa que es recursiva. Es como un fractal que tiene la misma forma desde la esencia hasta la estructura más amplia. Nos invito a utilizarla entonces como la unidad mínima hasta la obra completa. Cada segmento, desde un diálogo a la introducción de un personaje, una novela completa, un episodio de una serie o un poema pueden ser escritos utilizando esta propuesta como marco de referencia. Ahora, ¿cómo este marco de referencia lo vamos a traducir a los juegos de rol? Eso vamos a ver ahora. Entonces, tenemos, y esto es lo que yo llamaría el ritmo, y este es el ritmo que tenemos que seguir porque el ritmo aparece con cada frase que el narrador dice. En cada frase tenemos que, en cada frase, en cada escena, en cada encuentro, entonces tenemos que mantener este ritmo. El Kisho Tenketsu, el inicio, el desarrollo, el giro y la conclusión. Y para el rol, eso sería la descripción, describimos el ambiente, la situación, y eso refiere al conflicto que aparece, la acción, y aquí está lo interesante, el giro ya no es una sorpresa para el jugador, el giro es una sorpresa para el narrador, porque en la acción queda liberada. El jugador siempre tiene que ser una variable no predecible y está bien que eso suceda. Por tanto, el giro narrativo se da con el jugador. Y luego resolvemos la situación. Ahora, el giro se puede ser respondido con otro giro narrativo. Lo inesperado que hace el jugador puede ser respondido con lo inesperado del ambiente, con lo inesperado de un personaje no jugador, con lo inesperado que haga un enemigo. Entonces tenemos que ir bailando este ritmo de 4 pasos, este vals de 4 pasos, para ir entonces siempre, ok, ya dijimos una descripción del ambiente, mencionamos el conflicto, la situación que hay aquí, porque es distinto cuando yo describo que hay un río torrentoso y la situación es que ustedes están al medio. Y entonces yo cierro el desarrollo, yo cierro el show
finalmente como narrador, con la pregunta muy estereotípica, pero muy clarificadora, ¿y qué haces? ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que hacen? Y en ese qué es lo que hacen, lo que yo le estoy pasando es darle el control a los jugadores para que ellos se manejen. Y esa es la acción, ese es el giro narrativo impredecible. Y luego, la resolución, normalmente en muchos juegos, es la resolución mecánica. Ok, tira por esta habilidad, con esta dificultad, resuelto. Se resuelve a través de la mecánica. Y luego, a través del resultado de eso, damos la resolución final. Entonces tenemos estos 4 pasos que incluso, como les digo, se pueden ser ocupados para determinar una campaña completa. La descripción de la campaña sería el setting, la situación, el conflicto que nos lleva a jugar esta campaña. La acción sería el juego en sí mismo. Y la resolución es qué sucedió al final. Pero también esto puede ser en la presentación de un NPC. Lo describimos físicamente, describe qué es lo que necesita de los personajes en la situación, y ese sería el conflicto, que en el fondo es un movilizador, y luego de que lo describimos, ya sea físicamente, mentalmente, como lo quieran describir, y que presenta el por qué se está interactuando con los personajes, queda al cargo de los personajes desarrollar cómo van a responder. ¿Van a aceptar la oferta que le está haciendo? ¿Van a rechazarla? ¿Van a atacarlo? Y eso va a generar la resolución. Entonces, ir teniendo este ritmo, esta idea de siempre ir manteniendo, y también hace muy fácil el narrar, porque entonces siempre describo, desarrollo cuál es la problemática, porque finalmente si no hay una problemática, si no hay un conflicto, ¿para qué narramos esa escena? Y aquí pensémoslo de esta manera. Y en la base del juego de rol está la idea del calabozo, de la mazmorra. Y ojo, los que no jueguen Dungeons and Dragons tomen esta idea igual, porque estamos viendo las bases acá. La mazmorra tiene 2 estructuras básicas, el pasillo y la habitación. La habitación es la escena donde hay un conflicto, algo pasa en ese lugar. Y el pasillo muchas veces se puede obviar, a menos que en ese pasillo suceda algo. Entonces ya ese pasillo se vuelve una situación. Pero entonces no tenemos que describir el paso por cada pasillo, sino que muchas veces es pasar de un lugar a otro. Y ahí tenemos herramientas narrativas de poder darnos saltos narrativos en el tiempo. O sea, no tenemos que, si queremos saltarnos el viaje de un punto de la ciudad a otro, es posible si es que entre medio no pasa nada o los jugadores no quieren hacer nada. Entonces ya entonces tomamos este ritmo narrativo que tiene que estar presente en cada una de nuestras palabras y en cada uno de nuestros diseños previos. Y ahora nos pasamos al elemento siguiente, las premisas básicas del diseño en base a objetivo y preguntas dramáticas. Antes de pasar a esto, quiero saludar a todos los que nos están acompañando en este momento, quienes se han sumado hasta ahora. Les recuerdo que todo esto va a estar subido para siempre en Facebook, lo vamos a subir a YouTube. Eventualmente va a estar por prácticamente 2 meses en Twitch. Y les recuerdo, si nos quieren apoyar, pueden suscribirse a nuestro Twitch, porque estos talleres van a estar por varios meses más. Van a empezar a haber más campañas también en el canal. Y bueno, y si no, nos pueden comprar un coffee en el link de la página. Y también les recomiendo meterse al link del Instagram, porque más allá de eso, hay varias herramientas interesantes, algunos artículos que se han escrito sobre el tema, algunas herramientas que hemos generado. Así que los invito a echar un ojo de lo que hemos estado haciendo, revisar si son nuevos siguiendo la página, revisar nuestra infografía más antigua. Y vamos a ver que esto del diseño en base a objetivos y preguntas dramáticas. Antes de eso sí, yo quiero invitar, veo el chat muy lentito, así que si no tienen ninguna duda aún o no tienen alguna situación que contarnos, también me gustaría saber desde dónde nos están escuchando en este momento. Esto es súper importante para mí porque para ver que muchas de las experiencias que tenemos en torno al rol pueden pasar en lugares súper distintos. Así que por favor, si nos cuentan eso, nos cuentan qué están jugando, por qué se sumaron a esto. Yo feliz de ir leyendo los comentarios, saludarlos. Así que de hecho quiero mandar ahí un par de saludos a quienes nos están siguiendo. Stoker, que nos está siguiendo, Nico Caduch, El Fayet,
Megumi Kami, Emanuel Villela, Kemu el Arcano, lo pueden encontrar en sus redes, tiene ahí varias campañas en su Twitch, y Juan Gajardo Salinas nos recuerda que las palabras que usamos antes se parecen al Tenren Setsu de Hunter X. Entonces vámonos a esta premisa, y acá yo creo que vamos a tocar algunos temas polémicos en cuanto al diseño de juegos de rol, porque vamos a decir una cosa primero. Yo he escuchado muchas veces esa frase de que es imposible ganar un juego de rol. Y estoy de acuerdo. O que ganamos cuando nos divertimos. Y tampoco estoy en desacuerdo con eso. Pero sí creo que como narradores o incluso como jugadores, es muy bueno pensar en una estructura en que sí podemos tener éxito o fracasar en una sesión, o en una campaña de rol, o en un arco narrativo de una campaña de rol. ¿A qué me refiero con esto? Y a diferencia de otros juegos, el perder no es un game over. No es que el juego se acabó. El perder solamente significa que hay unas consecuencias distintas que al tener éxito. Y por eso yo prefiero hablar de éxito y fracasar más que de ganar y perder. Yo estoy jugando un one shot. Voy a diseñar uno. Si solamente les digo, ok, ustedes están en el pueblo de Piedra Angosta. Ya, pues, pero están en el pueblo. Hagan cosas, pues, si es el one shot. No estoy estableciendo yo como narrador un objetivo del por qué están ahí, qué es lo que se requiere, no hay un conflicto. En los conflictos también pueden provenir de los jugadores, y esa es la segunda parte. El narrador, entonces, una de sus tareas, y aquí nos pasamos a la segunda fase, al show, a la situación, es presentar conflictos. Ahora, los personajes no están obligados a interactuar con estos conflictos. Pero una vez que los personajes se involucran con un conflicto, se establece un objetivo. Entonces, hay que hacer una lectura bastante bien de cómo hacer que nuestros personajes, que nuestros jugadores, estén, por un lado, interesados en los objetivos que le propongo, y por otro lado, yo diseño objetivos que sean coherentes con lo que están haciendo. O, es más, yo entregue objetivos, yo entregue conflictos. Si yo no entrego conflictos como narrador y solamente espero que los jugadores lo hagan, y yo nunca les dije, nos vamos a encontrar en una situación bastante incómoda, en que no va a pasar nada. Y ese es un error que yo considero y que he visto en ciertas campañas que se hacen llamar sandbox, pero cuando uno está jugando un juego de computador sandbox, no es que no pase nada. Obviamente si no te mueves no va a pasar nada, pero aquí tenemos la libertad de que si no te mueves algo puede venir a buscarte. Entonces, no esperen tampoco que los jugadores vayan a buscar los conflictos pueden venir a ellos. Ahora, lo que no se tiene que hacer es forzar los conflictos sobre los personajes. Una cosa que se puede hacer y que vamos a hablar más adelante es establecer en una sesión previa al juego un conflicto y decir, miren, la campaña se va a tratar de este conflicto. Muchas, por ejemplo, de las campañas prediseñadas vienen con esto y te dicen, sus personajes van a formar parte de este clan que tiene este problema. Sus personajes quedaron atrapados en Barovia. Sus personajes fueron contratados para llevar una carreta. Pero ya desde la sesión, en el momento en que creamos los personajes, sabemos que tienen un objetivo, y en general al crear ese personaje ya lo hacemos que en ese objetivo en mente. Yo en general voy a usar ejemplos que pueden asimilarse mucho más a Dungeons and Dragons, principalmente porque me parece una especie de idioma universal hablando rol, por una cuestión bien simple. La masa de personas que juegan Dungeons and Dragons es mucho más grande que de otros juegos de rol. Pero también quiero que se entienda que muchas de las cosas que digo son aplicables a otros. Si vemos las campañas prediseñadas de Mundo Tiniebla, en general te entregan una problemática, un conflicto, en el que el personaje, antes de ser creado incluso, es creado en base a ese conflicto muchas veces. Entonces, los personajes, también lo que les digo, pueden traer sus propios conflictos a la mesa y pueden traer sus propios objetivos. Y hay en juegos donde lo colaborativo no es tan central,
en que está muy bien que tengan objetivos propios, y de hecho en los que son colaborativos también, porque generan tensión narrativa, objetivos contrapuestos. Pero también tenemos que tener, si nosotros vamos poniendo conflictos, vamos permitiendo que los personajes también vayan apropiándose y vayan generando sus propios objetivos. Puede que un paladín, vuelvo a hablar de D&D, no sepa hacia dónde quiere servir a su dios o a su señor o al juramento que va a realizar. No sabe qué juramento va a tomar. Y durante lo que dure la campaña de nivel 1 a 3, va a ir descubriéndose en ese juramento, en lo que le hace sentido a partir de lo que va sucediendo. Y finalmente, incluso en juegos no cooperativos se establecen condiciones de éxito y fracaso. ¿Y para qué nos sirve tener condiciones de éxito y fracaso? Para establecer consecuencias narrativas. El que haya un fracaso no significa el final del juego. Incluso estamos hablando de juegos donde ni siquiera la muerte es el final del juego. En muchas situaciones. Entonces, no nos cerremos a pensar el que exista esto éxito y fracaso en el juego de rol, sino que simplemente dejemos la puerta abierta, que también pueden fallar los personajes. Y que fallen, lo único que nos va a abrir, como mencionábamos antes, con esta estructura, una resolución, lo que te lleva es a un nuevo conflicto. Y el nuevo conflicto se va a dar ya sea que sea un éxito o un fracaso. Son conflictos distintos, pero siempre nos llevan a distintos lugares. Entonces, no tengamos miedo a que los personajes fracasen a veces. ¿Por qué? Porque eso los lleva a una nueva aventura, finalmente. Los lleva a una nueva aventura. Si los vampiros no lograron cumplir las órdenes del príncipe de la ciudad, ahora están con el problema de eso mismo, de que no fueron capaces de cumplirlo. Entonces, ¿qué van a hacer de ellos? ¿Van a tener que escapar de la ciudad? ¿Cuál es su nuevo objetivo? Irse de la ciudad, y acá nos vamos a ir a lo siguiente, que va a ser lo que quiero mencionar. ¿Cuál entonces sería la pregunta aquí? Ok, no cumplieron la misión que les entregó el príncipe, los vampiros. Estos vástagos nuevos no lo hicieron. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Sobrevivirán? ¿Escaparán? ¿A dónde vamos a situar el conflicto? Quizás no conocen el castigo, entonces sobrevivir no es tan correcto. Y aquí nos vamos entonces al cómo establecer preguntas dramáticas y objetivos. Y acá, para los que hayan tenido cierto acercamiento al mundo académico o al mundo, sí, académico, científico, notarán que la pregunta dramática y el objetivo es muy similar al fenómeno que pasa con la pregunta de investigación y el objetivo de investigación. Son muy parecidos, pero entender la diferencia entre ambos va a ser clave para poder llevarlo bien. Entonces, quiero leer una pregunta acá que nos hace Stoker, o que hace un comentario. Tratando de asociar el Kisho Tenketsu, cómo creé la historia de mi último PJ, Ki, un guerrero quiere llevar su honor a su clan. Sho, su clan es el más pequeño y desorganizado, usualmente pasado a llevar. Ten, su mejor amigo y futuro líder del clan fue asesinado. Ketsu está obligado a tratar de unir a su clan y tomar liderazgo. Claro, ahí sería la historia previa. Y como les digo, esto se puede aplicar a cualquier estructura narrativa. Entonces está bien que tu personaje lo traiga de antes. Ya tuvo ese viaje. Y de hecho, no sé, por ejemplo, eso me suena como a Leyenda de los Cinco Anillos, quizá alguna estilo de Dungeons and Dragons oriental. Está muy bien que un personaje llegue a la resolución de por qué salió a ser aventurero, por qué salió a enfrentarse al mundo. Porque finalmente, si tenemos a un personaje que es un panadero y que está feliz, le va súper bien en el negocio, ¿cuál fue el giro? ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cuál fue la acción resolutiva que lo llevó a tomar esa decisión? Entonces, en ese caso, si fracasa la party, ¿puedo aprovecharlo como ten? Sí, no. Cuando fracasa la party, estamos frente a una resolución. O sea, ya tenemos resuelto el problema porque ya pudimos establecer el fracaso o el éxito. ¿Y qué nos abre esto? Un nuevo ciclo narrativo. Entonces, más que aprovecharlo como un giro, o si al revés, quieres que haya fracasado y que eso no se haya resuelto esa temática, entonces, ¿cómo los vas a enfrentar entonces a dar vuelta, a generar su propio giro?
cómo los empoderas finalmente a que tomen las propias riendas de su narración y deciden, no, acá el problema no se acaba, no hemos fracasado. Finalmente es esa escena donde tú ves que alguien está perdiendo y parece que ya perdió y dice, pero tú no sabías que mi plan siempre fue este. Ese es el giro. Entonces, la party, el grupo, puede que parezca derrotada, pero si ellos son los que tienen que aprovecharlo y generar el giro para que no sea una resolución, sino un nuevo giro. Ya, entonces, estas preguntas dramáticas, ¿cómo las establecemos? Determinan la fuente de conflicto y establecen las condiciones de éxito y derrota que tienen los personajes. Y las acciones de los personajes son los que responden a estas preguntas. Y acá entonces es muy importante que no establezcamos que las preguntas tienen que ser sí o no, porque son condiciones de éxito y derrota. Entonces, no tenemos que pensar nosotros como de narradores, Dungeon Masters, guardianes de los arcanos, ¿cómo van a resolverlo? Nosotros necesitamos generar el conflicto. Los personajes verán cómo resolver el problema. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, donde están en medio de un río torrentoso siendo arrastrados, yo podría decir, la solución es que salgan del río. Pero eso entonces la pregunta sería, ¿podrán salir del río? No, porque, a ver, ¿por qué quieren salir del río? Porque están en peligro. Cuando están en peligro, ¿qué es lo que se pone en riesgo? La vida. Entonces mi pregunta tiene que ser, ¿podrán sobrevivir al torrentoso río en que quedaron? Quizás decidan juntarse, tratar de armar como una balsa entre ellos para resistir mejor y dejarse arrastrar por el río. Quizás alguno tenía acceso a la magia y hizo que los demás respiraran bajo el agua. Entonces, la respuesta yo no la di. Ellos generan la solución. Yo generé la pregunta. Y cuando digo, entonces, el objetivo, y esas son las condiciones específicas que permiten determinar su éxito o fracaso, es que lograron sobrevivir al río. Como ven, la pregunta y el objetivo es muy similar, pero nos permite tener muy claro y hay que hacer muy bien la pregunta para nosotros. Por ejemplo, esta es la situación. En un pueblito, juntan lechugas y, cultivan lechugas, unas lechugas gigantescas. Y de repente empiezan a desaparecer las lechugas y el pueblo empieza a sufrir una hambruna. A los héroes los contratan para solucionar el problema. Pero ¿cuál es el problema? ¿El problema es la hambruna? ¿El problema es lo que roban? Si solucionan la hambruna del pueblo, que es el problema principal, ya no sería tan relevante quién roba las cosas. Pero también si descubres quién roba las cosas, podría solucionar la hambruna. Entonces la pregunta está alrededor de esta hambruna. Pero también los personajes se pueden volver locos y decidirse ir a recoger muchos champiñones para poder generar muchos champiñones deshidratados y poder alimentar al pueblo por todo el invierno. Y ahí tú como narrador dices, oye, pero tenía toda esta historia de unos goblins que se robaban las lechugas. Ya, pero entonces no estableciste bien la pregunta. Si tú querías ir hacia esa historia, la pregunta tenía que ser entonces, ¿cómo tú obligas a la situación a que la pregunta dramática es quién roba esto? Quizás secuestraron a alguien. Quizás no hay otra fuente de alimento que no sean las lechugas. Ahí entonces tienes que generar la situación para que el conflicto que tú estés narrando sea claro. Y bien puedes preguntar quién asesinó en una partida de investigación a cierto personaje. Puede que ellos descubran quién lo asesinó y nunca lo atrapen, pero tuvieron éxito al descubrirlo, porque eso es parte del género. Entonces, al generar las preguntas dramáticas y los objetivos, tenemos que estar muy bien entendidos del tipo de historia que queremos contar, del tipo de juego que se quiere jugar, porque acá no es solo una historia, es un juego. Si nuestro grupo ha dicho constantemente que le gustan las peleas, ¿cómo hacemos entonces una partida que facilite el combate? O al revés, nos dicen, no, ¿sabes qué? A mí no me gusta eso, me gustaría al revés poder como pensar lateralmente y acceder a otras formas de solucionar los problemas.
cómo generamos preguntas dramáticas que permitan esas cosas. Porque si yo, voy a volver, yo diseño un encuentro con un NPC, con un monstruo, con todo, y la única solución que yo entrego es, ya peleen, tienen iniciativa apenas vean al monstruo. Ahí estoy confundiendo el diseño de encuentros, porque se encuentran con el problema, se encuentran con la criatura, con el diseño de combates. Y esto también pasa, y lo he visto en Mundo de Tinieblas, por ejemplo. Apenas aparece un enemigo, partió el combate. Ya, pero ¿y dónde puede quedar la posibilidad de diálogo? Incluso aunque sea inútil o imposible, dar ese espacio de un pensamiento distinto suele traer mucho más espacio para que los jugadores y los personajes demuestren habilidades distintas, incluso si genera un desarrollo de personaje. Esto vamos a hablar más profundo en la sesión de creación de personajes. Cómo establecer, tanto en personajes no jugables como en personajes jugables, líneas de acción. Y esto es importante para cualquier juego. Es muy distinto, y este es un ejemplo que quiero que piensen para sesiones futuras. Es muy distinto un oso que ataca por hambre a un oso que ataca porque protege a sus crías. Frente a esta diferencia básica en lo que llamaríamos un animal, que podría tú decir, no tiene un pensamiento tan complejo, pero sí tiene un comportamiento distinto, las preguntas dramáticas y los objetivos son distintos. Porque la pregunta dramática del animal, en este caso, va a ser, ¿podré espantar a esos extraños? ¿Podré alejarlos de mis crías? Es distinto al, ¿podré volverlos mi comida? Y eso cambia la pregunta dramática para el personaje. Y esto no es que se las tengamos que decir a nuestros jugadores, tenemos que tenerlo en la cabeza al momento de diseñar una sesión. A ver, ¿qué tan amplia debe ser la pregunta? Acá nos pregunta Rodaruk. La pregunta puede ser tan amplia y puedes hacer tantas preguntas como quieras. Entonces, un encuentro puede tener varias preguntas dramáticas y varios objetivos a cumplir, y van a pasar cosas distintas si se cumplen o no los distintos objetivos. Pero también en una campaña completa puedes tener una pregunta. Por ejemplo, la tumba de la aniquilación de Dungeons and Dragons, su gran pregunta dramática es: ¿los jugadores destruirán el almero? Esto no es un spoiler porque es lo primero que te dicen al presentarte la campaña como jugador. Entonces, y esa es la pregunta que vas a llevar durante todo el viaje. Vas a tener que hacer muchas cosas distintas, van a plantearse muchas otras preguntas dramáticas en el proceso, cosas distintas. Entonces siempre es un proceso donde tienes que tener muy claro cuál es el foco de conflicto finalmente, si a eso nos queremos referir acá. Cuando generas una escena, cuando generas una sesión, cuando generas una campaña, cuando generas un arco narrativo, cuando generas cualquier espacio de cuál es el conflicto, dónde está el conflicto y qué condiciones se requieren para que el conflicto llegue a una resolución. Fabián Bravo, me preguntas, ¿puedo encontrar estos videos en algún otro lugar? Cuando terminemos, va a quedar en Facebook y lo vamos a subir a YouTube eventualmente. Aparte queda por 60 días en Twitch, así que hay varios lugares donde podemos llegar. Y la Chio nos dice, sobre todo cuando como jugadores fallamos las tiradas de percepción y sabiduría y no nos enteramos de nada. Eso te está dando un planteamiento donde el jugador no está enterado, el personaje, ojo, acá el personaje no está enterado de la situación narrativa, de la pregunta, aún. Ok, hagamos algunas reflexiones, ya vamos a tener una hora pronto de transmisión, así que estas reflexiones en general las quiero hacer bien amplias y bien apuntadas hacia una... A ver, ¿qué es lo que más me... Hay dos cosas que tenemos que equilibrar muy bien como narradores e incluso como jugadores. Es súper importante no trabajar de más. Si generamos todo un mundo antes de narrar una campaña, nunca vamos a narrar una campaña. Y por otro lado, si nos lanzamos a narrar sin tener nada, no vamos a tener consistencia en lo que narramos. Aunque tampoco voy a decir, yo al revés, creo que deberían lanzarse a narrar, aunque no tengan nada. Prefiero eso
a que se queden preparando para siempre. Porque por último, una mala experiencia es una experiencia. Pero nada de una experiencia nula no te entrega nada. El aprendizaje se da de los errores. Ahora, lo que es importante como narrador es, y como jugador incluso, estén abiertos a que, ok, cometimos errores, esto no le gustó a la gente que está alrededor mío, lo voy a cambiar, lo voy a mejorar. Entonces, reflexión principal. Entre más claro estén los objetivos que tienen los personajes y los conflictos en los que se involucran, más eficiente será el diseño, menos tendremos que trabajar nosotros. Si yo quiero narrar, por ejemplo, lo que yo hago, un recurso narrativo que yo uso mucho y que he visto que varios lo usan, es muy bien, ustedes son parte de la sociedad de exploradores. ¿Qué es la sociedad de exploradores? Esto estamos hablando de Dungeons and Dragons. Un grupo muy bien pagado, formado por un enano filántropo, que se dedica a cartografiar el territorio y aparte con el tiempo se ha dedicado a ser contratado para resolver diversos problemas. Ustedes son muy bien pagados por la organización y esta va a ser su primera misión o su quinta, da lo mismo, ustedes ya llevan un tiempo. ¿Qué género con eso? O el momento en que creamos los personajes ya son parte de esta organización. Entonces, a los personajes, al ser parte de esta organización, probablemente el conflicto que yo les entregue van a tener un motivo. A ver, y esto es facilismo, esto yo les digo, ¿por qué? Yo no quiero trabajar de más cuando diseño las partidas. Si les digo que vamos a jugar la maldición de Strahd, establezco, sus personajes van a quedar atrapados en Barovia. Y su objetivo va a ser salir. Y ojo, esto para los que narran la maldición de Strahd, el objetivo de la campaña, tal como te lo dice, es salir de Barovia, no es matar a Strahd. Ahora, ¿es la forma probablemente más directa de tratar de salir? Sí, pero el foco narrativo cambia mucho. Ok, entonces, si tienen los objetivos claros, si les establecen muy claro cuál va a ser el conflicto, es más fácil que los personajes se sientan comprometidos, se sientan enganchados con la historia. Y segundo reflexión, un setting no es un conflicto. Si tú llegas con tus jugadores y dices, he trabajado en este mundo 10 años, tiene de todo, pueden visitarlo para cualquier lado, háganse sus personajes nada más. No están entregando un conflicto. No están entregando, pues, que los personajes se hagan sus propios conflictos. Pero también piénsalo. ¿Quieres narrar la aventura de cada jugador por separado? Incluso pensemos en la llamada de Cthulhu. Contarles que son los años 20, que hay criaturas primigenias, no es entregar un conflicto. En general, decir ese conflicto en lo que a mí me gusta hacer, sesión cero, o normalmente uno no llega a la mesa a... O sea, hay una instancia en que la persona crea el personaje y el narrador debería tener comunicación con el jugador al crear el personaje. No decirle, llega lo que quieras, sino que es bueno entregar un contexto. Entonces, si solo entregas a los jugadores el contexto del mundo sin ningún conflicto del que vayan a participar, te tendrás que hacer cargo de narrar aventuras basadas en lo que ellos establezcan como objetivos de su personaje. Y muchas veces es bueno, y acá voy a ir incluso contra las cosas que a mí me gustan, a veces es bueno establecer limitaciones para la creación de personajes. Si vamos a jugar un one shot, es súper entretenido incluso decirles, todos ustedes van a ser de cierta manera. Es un desafío también para el jugador, en especial para los one shots. Yo siento que en las campañas podemos ser más amplios en la creación. Pero un one shot en donde digan, ¿saben qué? Hoy día van a ser todos clérigos de una misma orden. O en vampiros, si vamos a jugar un one shot o una aventura corta de 4 sesiones, todos ustedes son vampiros del mismo clan. Me parece que puede ser muy entretenido. Entonces, lo importante es que la limitación de creación de personajes no le quite la agencia de cómo jugar el personaje. Y finalmente, y me parece uno de los puntos más importantes, la acción está en manos de los jugadores. No preestablezcas formas de resolver los conflictos, sino preestablece cuál es el conflicto. Ten claro cuál es el conflicto, estudia los personajes de tus jugadores, entrégales conflictos que les hagan sentido, o mejor, entrega el conflicto antes del personaje para que siempre haga sentido, y eso te va a generar una cohesión, un ritmo, y por eso yo esto lo menciono como un ritmo de narrativo que tenemos que mantener. Si todo esto lo mantenemos trabajándolo juntos,
y trabajamos con nuestros jugadores, trabajamos con nuestros narradores también al crear a nuestros personajes, se genera todo una sinergia que nos permite entonces diseñar mejores sesiones. Esto puede ser súper amplio, pero también tiene que ser súper amplio para poder abordar la gran abanico nos va a dar un gran abanico de posibilidades. Acá Nico Kadosh, sí, entregar un mundo abierto sin conflicto, el jugador va a crear su propia prioridad. Sí, efectivamente. Y eso, lo que yo estoy diciendo es, si quieres entregar un mundo abierto sin conflicto, hazte cargo. No es que no lo hagas, pero va a ser mucho trabajo. Porque vas a tener que hilar los distintos objetivos de los distintos personajes, porque, y lo que yo he visto y el mal actuar, y acá sí lo voy a mencionar así, es, les entrego este mundo entero sin conflicto. ¿Ok? Los jugadores no están básicamente parados sobre la nada, y de repente, ya cuando veo que no está pasando nada, les enchufo, les conecto un conflicto al que no le hace sentido, pero y como no hice el trabajo previo, y no hice el trabajo tampoco de estudiar lo que querían mis personajes, genero este desorden. Y acá acá Stoker nos dice, hay un dicho de que si en tu cocina está desordenada, vas a cocinar un desorden. Creo que también si tus objetivos están desordenados, tu tono y narrativa va a tirar a cualquier parte. Creo que entendiste súper bien el concepto. Efectivamente, cuando no generas una cohesión, cuando no generas una continuidad en tu narrativa y no tienes claro hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieren ir tus jugadores, se te genera un desorden. Y esto puede ser un reto súper difícil, especialmente para narrar campañas y donde tus jugadores pueden querer distintas cosas. Incluso a nivel de tonos pueden querer distintas cosas y por eso es importante el narrador tiene que bailar al ritmo de la música, pero también el que dirige la orquesta. Entonces, sí, estamos frente a un desafío bastante importante. Chio nos dice, recordemos que los jugadores hacemos cualquier cosa, entonces es probable que si solo hay una o dos formas de resolver el conflicto, todos de mis jugadores se van a frustrar. Exacto. Si nosotros como narradores establecemos la forma, mira, les voy a poner un ejemplo súper claro y que a mí me parece, están en una habitación, en una mazmorra. La mazmorra se empieza a llenar de agua. Cada vez se levanta más el de agua. Y en una pared pareciera haber un código numérico que tiene que ser descifrado. En la única puerta de salida hay un candado que pareciera al que se le pueden poner números. Tú le extiendes una hoja a tus jugadores diciéndole este es el acertijo que ven en la pared. Luego, el músculos del grupo dice, quiero tratar de romper el candado. Ok, lánzame bla. Lo logra. Bueno, los pasaste, pues. ¿Por qué? Porque el conflicto no era resolver el acertijo. El conflicto era salir de la habitación. Y si tú como narrador te frustras porque no pudieron resolver el acertijo, no es problema de los jugadores. Es problema del diseño. Entonces, si tú quieres a toda costa, que no es lo que yo recomiendo, que resuelvan el acertijo y que ese es el conflicto, vas a tener que establecer entonces que el objetivo en sí mismo sea la resolución del acertijo. Quizás tiene información única, quizás tiene... Entonces, vamos viendo eso. Acá creo que es una L o I mella, L mella. ¿Y qué se podría hacer si veo en la mesa las cosas están desconectadas? ¿Hay algún tip para hacer entrar en atmósfera a personas que nunca han roleado? Bueno, yo muchas veces, y de hecho yo creo que la mayoría de las veces le he narrado a gente que nunca ha roleado. Y una cosa súper buena es preguntarle sus expectativas y es tener súper claro qué es lo que ellos están buscando para poder, no para entregarle necesariamente, pero a veces sí para conversar directamente. Ok, ¿cómo podemos establecer esto que tú buscas? Finalmente, ok, ¿qué es lo que tu personaje busca? Mira, una cosa buena que en el capítulo que vamos a tener más adelante de creación de personajes, entrego una pauta de cosas que un personaje debería saber. Es una pauta corta, pero te permite con más claridad que muchas de las pautas que he visto en hojas de rol,
establecer por qué mi personaje haría las cosas. Sí, hay un problema que yo veo muchas veces, que un jugador te llega con 20 páginas de trasfondo, pero no tienes clara la motivación del personaje. Entonces, si veo que las cosas están desconectadas, primero, establecer súper claro y conversar qué motiva a los personajes. Segundo, entonces, a partir de las motivaciones, ¿por qué no están enganchándose con los conflictos que hay? Quizás no hay una conexión ahí. Quizás yo les estoy entregando un conflicto de robar una joya maravillosa y ninguno tiene como interés el dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso, preguntarle cuáles son los objetivos de los personajes y por qué hacen lo que hacen, y luego ver cuáles son los conflictos que estoy ofreciendo en la mesa. Eso va a ser finalmente, y a ver, si son nuevos, tirémosle la caña fácil, tirémosle la carnada bien clara, y no en el sentido de que incluso ahí puedes involucrar mucho más a los personajes, darle información. Ninixa nos dice miau, Oli. Bueno, no sé si hay más preguntas, ya se me están acabando los que teníamos acá. Así que les recuerdo de nuevo, si quieren apoyarnos de cualquier manera, les recordamos, compartan la página, compartan esta transmisión, compartan también todos nuestros posts. Y recuerden, si quieren, pueden suscribirse a nuestro canal, ya que todos estos talleres serán gratuitos. Siempre agradecemos mucho el que nos apoyen de esa manera. Estoy muy feliz, tenemos 28 personas actualmente acompañándonos. Me gustaría que no fueran tan tímidos en comentarios, eso sí, saber qué es lo que están jugando, quizás comentarles un par de cositas, si tienen dudas, algo que no quedó claro de la presentación, porque esto fue la conclusión. Así que yo ya cierro la presentación. Cierro la presentación. Y bueno, acá Chivo, que está, nos dice, yo digo que hay que acordarse que jugar es para que todos lo pasen bien y no pelea de máster versus jugadores. Bueno, creo que eso es básico. Ni siquiera lo mencioné, porque por eso digo, me parece una idea demasiado loca el que haya máster que vayan en contra de los jugadores. No es que no le podamos poner desafíos. A mí me encanta jugando Dungeons and Dragons tirarle a las criaturas más grandes que hayan, pero eso es porque me gusta ver a los personajes en acción. Pero efectivamente, pasémoslo bien. Y si tú como narrador no lo estás pasando bien como narradora, también hay un problema, porque tú también eres un jugador. Y como jugador, esto es un juego. El objetivo externo del juego es la diversión. Entonces, si no te estás divirtiendo, algo estamos haciendo mal. Y si alguien no se está divirtiendo en la mesa, algo se está haciendo mal. Ok, es un desafío. Te lleno de spam. Lléname de spam, Lía, por favor. Ocio Partistock, perdón. Dije tu nombre de verdad. Ok, Nixa. Bueno, ya que pregunta qué juego. Yo narro una campaña West March. Ya llevamos 2 añitos jugando. Qué maravilla. Para mí las campañas West March, que son estas que uno va creando el mundo a medida que los personajes, si me equivoco, por favor, corríjanme, se va creando el mundo a medida que los personajes van viajando, son uno de los desafíos más grandes en esta estructura que yo les menciono. Porque efectivamente hay muchas veces, como van avanzando libremente y el mundo se va creando a medida que los personajes van moviéndose, la creación de conflictos es un trabajo arduo para la narradora, el narrador, como para los personajes, pero me parece una experiencia súper interesante. Nat nos dice, yo nunca he jugado rol, pero me parece muy interesante, gracias por el stream. Síguenos acompañando si te parece interesante. Van a ver algunas palabras más introductorias en capítulos próximos. Stoker, puedo decir que las causas de mis mayores conflictos en la mesa han sido por diferencia de expectativa. Eso, las expectativas en la vida
nos traen muchos problemas. No me voy a poner a ser de coach de vida acá, pero efectivamente en las campañas de rol al menos, cuando nuestras diferencias de expectativas no están alineadas, o no las conocemos por lo menos, ni siquiera tienen que estar alineadas, va a ser muy difícil pasarlo bien. Y ya miro Poti, no, Potl. Me sumo muchas veces, muy pocas veces he jugado rol, pero me pareció muy entretenido las veces que lo hice. Es que es muy entretenido jugar rol. Bueno, acá me apareció un nuevo comentario antes de irnos. De Stalker, últimamente he demeado solo one shot de varios sistemas, muchas cosas que probar y poco tiempo. Ya que lo digas, amigo, ya que lo digas. Así que con eso, Megumi Kami. Nunca he jugado rol, pero me llama demasiado la atención. Me gusta escribir y tu charla ha sido bastante buena. Me aclaró muchas dudas narrativas. Esperaré más charlas con ansias. Muchas gracias. Sentí que se leyó como carta al viejo Pascual, pero me gusta mucho y por favor, Catador de Rol es una página principalmente educativa donde nosotros queremos enseñar y pensar sobre los juegos de rol y sobre la narrativa alrededor. Hay un Discord de Catador de Rol, sí, y siempre se me olvida mencionarlo, hay un Discord de Catador de Rol, lo pueden encontrar, de hecho, ¿saben qué? Se los voy a dejar de inmediato en los comentarios. Recuerden seguirnos en Instagram y en todas esas redes sociales que existen. Y nuestro Discord, les voy a dejar la invitación a que todos nos acompañen ahí comentando. Ahí sí que pueden dejar todas las preguntas que quieran, porque en general yo trato de responderlas. En general, no puedo prometer que voy a responder todas porque tengo cosas que hacer a veces. Pero, ya, compartido en los comentarios. Así que ahí están en Facebook. No sé qué hicieron ahí, Discord, linkearlo al perfil. Bueno, ya, ahí les dejé en comentarios. Y yo ya me voy despidiendo. Tuvimos mucha compañía esta noche, así que les agradezco. Como les digo, esto va a quedar en YouTube, va a quedar en Facebook, va a quedar en Twitch, va a quedar en... No sé en qué más lo podemos meter. Y importante, síganos en Instagram principalmente y en Twitch. Sus seguimientos son nuestro pan de cada día. Muchas gracias, queridos comensales. Nos veremos el próximo sábado para diseño de partidas de investigación. Así que con esto nos vamos. Muy buenas noches. Que descansen. A los que están en hora de descansar. Si tienen que levantarse porque están en otro país, pueden irse. Bueno, adiós.